buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos. Y es a esta charla que queríamos compartir con vosotros. Es una charla que se engloba dentro de las actividades que lleva la marca Balay durante este año en la celebración de su 75 aniversario. En esta charla vamos a compartir con vosotros cómo vemos nosotros la protección de la propiedad industrial, de las innovaciones, de las ideas dentro de nuestra empresa y, en particular, de las invenciones por medio de patentes que generan nuestros compañeros de los departamentos de desarrollo. Entonces, participamos Gustavo San Miguel, Andrea González y yo, Fernando Palacios, que formamos parte del Departamento de Propiedad Intelectual de la empresa. Y, bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad industrial? Os preguntaréis. Pues bueno, es el conjunto de derechos que nos confiere al titular, a la empresa, el poder proteger las innovaciones, poder proteger las invenciones, las marcas, poder proteger las creaciones literarias, poder proteger todas las creaciones de la mente humana para salvaguardarlas de nuestros competidores. Antes de esto, quería deciros que eso es, dentro de los derechos de propiedad intelectual tenemos derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual en sí. Los derechos de propiedad industrial protegen las creaciones de la industria y los derechos de propiedad intelectual protegen los derechos de las creaciones únicas de la literatura y del arte. Entonces, dentro de los derechos de protección de la propiedad intelectual tenemos el derecho de autor. Y en el derecho de autor es el derecho que protege, como he dicho, obras literarias y obras artísticas, como la pintura, como la escultura, como la música, la danza, por ejemplo, entre otras. Incluso, eso es, el teatro también podemos proteger con los derechos de autor. Incluso el software, por ejemplo, que el software en sí no es una obra, una creación muy artística, pero esas líneas de código son derechos de autor que se pueden proteger de esta forma. El derecho de autor no es un requisito que se registre porque existe de manera automática. Es un derecho que existe simplemente por el mero hecho de ser creado por el autor, pero se puede registrar en la Oficina de Propiedad Intelectual. Una forma de protegerlas en la Oficina de Propiedad Intelectual. Y tiene una duración de toda la vida del autor y hasta 70 años más allá de su muerte. Esto es uno de los derechos de propiedad intelectual, y como derechos de propiedad intelectual también tenemos los secretos empresariales. Los secretos empresariales con los que podemos proteger las ideas y la información que tenga el empresario o una persona particular y que no quiera hacer partícipe a externos o a terceras partes, porque es importante para su negocio. Y estos secretos empresariales es importante que cumplan tres aspectos. Una, que sean secretos, quiere decir que no sean de acceso al dominio público. De otra forma, que sean secretos y que de alguna manera se haga un esfuerzo para protegerlos mediante, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad con una tercera parte, con un proveedor, incluso con empleados de la misma empresa, que no sea necesario que conozcan esa información. Y, por otra parte, el secreto tiene que tener un valor empresarial en sí por mantenerse secreto. De esta forma, por ejemplo, en nuestra empresa, en Balay, tenemos algunos secretos que pueden ser en el campo de la producción, en el campo de los procesos productivos. Es algo que no se tiene que conocer en sí, porque no podemos demostrar que alguien nos lo estuviera copiando, y la única forma que tenemos de protegerlos es mediante los secretos empresariales.
y hacemos los esfuerzos necesarios para mantenerlos confidenciales dentro de la empresa. ¿Qué ocurre? Si nosotros lo protegiéramos, por ejemplo, mediante una patente, un requisito de la patente es que se hace pública. Y si se hiciera público, no podríamos luego de ninguna manera comprobar que nuestros competidores lo están utilizando. Estos serían unos ejemplos de propiedad intelectual, entre otros. Y como ejemplos de propiedad industrial estarían las patentes. Eso es. El primero de los derechos de propiedad industrial que os quería mencionar son las patentes. Y las patentes lo que buscan proteger son invenciones técnicas. Se focalizan en invenciones técnicas y para ello el creador o el solicitante lo que tiene que hacer es ir a una oficina receptora de oficina de patentes, hace el registro de lo que él quiere proteger y a continuación se produce una fase de examen, por eso veis ahí que es necesario una solicitud de un examen, en el cual la oficina de patentes por el bien de la sociedad verifica si cumple los requisitos de patentabilidad y con eso, si los verifica, se produce la concesión de la patente. ¿Cuál es la duración máxima que tiene una patente? Pues son 20 años siempre y cuando se paguen una cosa que se llaman tasas de mantenimiento. Es decir, una vez que se ha producido la concesión, si el propietario está interesado en seguir mantener su patente en vigor, puede pagar unas tasas de renovación y entonces la puede mantener hasta 20 años. Dentro de las patentes, querría mencionar también que hay otro título industrial que se llaman los modelos de utilidad, que son como patentes más pequeñitas, que no requieren examen, a diferencia de las patentes, y que se hace para invenciones con menor actividad inventiva. Eso luego veremos en qué consiste. Y los modelos de utilidad solo pueden mantenerse durante 10 años. Posteriormente, el segundo título de propiedad industrial, que es especialmente importante, son los diseños industriales. Los diseños industriales se tratan de proteger apariencias estéticas. Para ello tienen que ser singulares y específicas y además ser nuevas dentro de lo que es el ámbito que se conoce, ¿vale? Entonces, aquí veis, por ejemplo, pues un quemador de gas que lo tenemos, nuestra empresa lo tiene protegido y para protegerlo solamente se requiere del registro y de esa verificación de que sea específico y que sea distintivo. Y los modelos de los diseños industriales se pueden mantener durante 30 años. Por último, el último derecho de propiedad industrial que os quería comentar es el que nos ha traído hoy aquí, que es una marca, que es lo que nos ha traído aquí, que es Balay, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las marcas? La marca lo que busca es un signo distintivo que distinga los productos o los servicios de una empresa del resto de los competidores. Una marca, pues al final son logos, letras, símbolos, etcétera, que distingan unos productos de otros productos, ¿vale? Y entonces las marcas tienes que usarlas o registrarlas, o usarlas y registrarlas para poder hacerlas valer. Para, de hecho, protegerte de posibles infracciones o que haya terceros que te dañen tu imagen, lo mejor es que se produzca un registro de la marca. Las marcas se pueden mantener de manera ilimitada siempre y cuando se paguen también unas tasas de renovación, ¿vale? Siempre y cuando se haya registrado, ¿vale? Y por último, un concepto que es muy importante en temas de marcas, porque si no lo digo alguien me matará. Muchas veces habréis visto en medios de comunicación, televisión, periódicos, que alguien habla, ha patentado una marca. Error. Las marcas nunca se patentan, las marcas se registran, ¿vale? Eso es un concepto que si salís con esa idea de aquí, yo ya me iré feliz. Y aquí veis finalmente, por ejemplo, que las marcas no tienen por qué ser estáticas. Hay marcas que son dinámicas y aquí veis cómo, fijaros cómo era el logo Balay en 1957 y cómo Balay ha ido evolucionando su logo. Primero era más bien un texto, luego cambió, puso un sombreado, a continuación puso una B. Ha ido evolucionando hasta el día de hoy que tenemos, por ejemplo, el Tengo un amigo en Balay. Y así es como las marcas van evolucionando. Y ahora que están explicados los derechos de propiedad industrial e intelectual, lo que vamos a hacer es coger uno de nuestros electrodomésticos de Balay para ir identificando cada uno de ellos. Entonces, comenzamos. Aquí tenemos un lavavajillas. Como podéis ver, en el interior y en el exterior, por norma general, en todos nuestros aparatos aparece la marca. La marca Balay, como ha comentado Gustavo, marca registrada. Luego tenemos eslóganes que, aunque no estén registrados, hacen que el usuario lo identifique con la propia marca, como la actual campaña publicitaria que tenemos de Tengo un amigo en Balay. Tenemos otra serie de eslóganes que sí que están registrados como marcas, como es Balay por un mundo más cómodo. Continuamos con los derechos de autor. Estos son unos derechos susceptibles de ser protegidos. ¿Qué podemos englobar aquí? Pues el software, que al final son las instrucciones que recibe nuestro aparato para que funcione correctamente. O, por ejemplo, los manuales de usuario que están colgados en red para que el usuario pueda consultarlos y hacer un uso bueno, digamos, de nuestro aparato. Continuamos con las patentes y los modelos de utilidad y aquí, bueno, cada una de las prestaciones que vosotros como usuario
sois capaces de ver en un aparato, pues lo más probable es que esté protegido por una o varias patentes. Ejemplos de ello, pues tenemos, por ejemplo, la conectividad de la Wi-Fi de nuestra casa con el aparato, que nos permite pues, que nosotros estamos, por ejemplo, en el sofá tranquilamente y podemos poner en marcha, en este caso, un lavavajillas. Luego tenemos también patentes relativas a las cestas, a cualquier tipo de accesorio que pueda haber dentro de un lavavajillas, accesorios para copas o para recipientes de plástico que tienen una geometría particular. ¿Qué más tenemos? La evolución de los motores silenciosos, pues a día de hoy los motores apenas hacen ruido. O por último, una aplicación que a mí me parece muy interesante que tú tienes ahora mismo en los lavavajillas, y es que en el suelo se proyecta el tiempo que le queda al programa que tú has seleccionado. De manera que tú, cuando ves que ya no hay proyección, significa que el electrodoméstico, en este caso el lavavajillas, ha terminado su programa. Lo siguiente que tenemos son los diseños. Los diseños industriales te pueden proteger la estética general del aparato, o luego ya pequeños detalles del mismo, como pueden ser las cestas, los mandos, las manetas, las cestas para los cubiertos y cualquier diseño que sea especial se considera que se pueda registrar. Y por último, los secretos industriales, que como ha dicho Fernando, principalmente se utilizan para procesos de fabricación que nos dan unas ventajas competitivas frente a los competidores. Entonces se mantienen, pues, obviamente, en secreto. Si pasamos, uno de los secretos industriales que seguro que vosotros conocéis, ha sido muy nombrado de toda la vida, es la formulación de la Coca-Cola. Coca-Cola tiene tanto su secreto industrial, evidentemente nadie lo conoce, también tiene registrada la estética de la propia botella y la marca obviamente la tienen registrada. Y según estudios de mercado, esta marca está valorada en más de 70.000 millones de euros. Con esta transparencia lo que queremos que veáis es realmente el valor económico que se le pueden dar a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual. En el siguiente ejemplo tenemos el iPad, un aparato muy conocido también por todos, de la marca Apple. Aquí podemos encontrar multitud de derechos, porque tienen registrados tanto el diseño como patentes, que habrá por temas de interfaz de usuarios, la marca, por supuesto, tendrán posiblemente derechos de autor por todo lo relativo al software. Y decir que han vendido más de 600 millones de unidades desde que se lanzó en el año 2010. El siguiente, tenemos aquí la saga de Harry Potter, que fue magia lo que hizo esta señora autora, J.K. Rowling, porque los derechos de autor se valoran en 750 millones de euros actualmente. No es poco, ¿no? Si nos vamos al plano más científico, tenemos el proceso de reproducción del ADN. Esta técnica fue galardonada con un premio Nobel y la patente que se solicitó relativa a esta invención se vendió por 190 millones de euros. Perdón. Y por último tenemos aquí el ejemplo de la cámara instantánea Polaroid, en la que uno de sus principales competidores, que era Kodak, infringió sus patentes, las utilizó de manera ilícita y tuvo que pagarle a Polaroid 950 millones de dólares del año 85. Con lo cual, con esto os podéis hacer una idea del volumen de dinero que se maneja. Y casualmente este caso es el primer contacto que tengo yo en mi vida con la propiedad industrial y con las patentes. Un desgraciado caso porque recuerdo que en mi primera comunión me regalaron una cámara Kodak que disfruté durante un tiempo, pero al poco nos quedamos sin carretes a la venta y nos preguntábamos por qué. Y nos dijeron que había infringido derechos de patente. No tenía ni idea de qué es eso hasta muchos años después. Pero bueno, menos mal que tampoco me quitó el interés por la propiedad industrial y las patentes. Así que aquí estoy. Y claro, todos estos ejemplos de éxito es porque han utilizado correctamente la propiedad intelectual. ¿Qué ocurre si no se utiliza correctamente? Pues las empresas innovadoras pueden hacer grandes esfuerzos en producir nuevos productos, tienen que hacer grandes inversiones y utilizar muchos recursos. Y si no lo protegen correctamente, ¿qué ocurre? Que un competidor espabilado puede verlo, puede decir tiene éxito, y dice no hay ningún derecho de propiedad intelectual que proteja esto, pues voy a copiarlo simplemente, y lo puede hacer sin más, porque no hay nada ilícito en ello o ilegal. Y entonces, ¿qué ocurre? Puede venderlo a un precio más barato, puesto que no ha tenido que invertir tanto, no ha tenido que hacer tantos esfuerzos como realmente quien lo ha ideado y quien lo ha innovado. Entonces, el propietario de las ideas originales puede verse en un problema porque no puede competir a ese precio, simplemente porque tiene que pagar esas inversiones que ha hecho. En ese caso, claro, el competidor que ha utilizado toda esa información se beneficia
a costa del innovador. Para esto están los derechos de propiedad intelectual, para que el innovador se proteja frente a terceros de copias, para que salvaguarde esa inversión que ha hecho, para que todo ese dinero que ha invertido se salvaguarde. ¿Y de qué manera? Pues como hemos dicho ya, protegiendo las innovaciones con técnicas con patentes, o las marcas, incluso obras literarias y artísticas que pueden tener en su producto en general. Y esta es la forma realmente en la que funciona la propiedad intelectual. Funciona correctamente la propiedad intelectual. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué es una patente? Bueno, pues una patente lo primero que tengo que decir que es un título jurídico. Es un título jurídico que concede al propietario de la patente una serie de derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, pues realmente es lo que nosotros llamamos un derecho negativo, porque no te da un derecho a hacer algo, sino te da un derecho a que otros no hagan. Lo que el propietario de la patente tiene por derecho es impedir que haya otros que fabriquen, utilicen, ofrezcan, vendan, importen productos que infrinjan la patente del propietario. Aquí hay que dejar muy claro también, y es un concepto que a veces es muy discutido, que se permite investigar y analizar. O sea, es decir, cualquiera puede comprar productos de la competencia y mientras no haga una acción comercial con ellos, puede analizar, hacer ingeniería inversa y demás. Y con eso no está infringiendo ningún tipo de patente. Es decir, una patente lo que busca es evitar que alguien se beneficie, que un tercero se beneficie económicamente de lo que ha creado el primero, como ha dicho Fernando, es lo que busca. Que es muy importante también que como derecho tal cual, igual que por ejemplo las acciones tienen un valor, las patentes pueden tener un valor y se puede comercializar con ellas. Y una patente el propietario la puede vender, puede hacer como una especie de alquiler, que es lo que se llaman licencias, llegar a acuerdos de licencias con terceros para que le paguen un dinero a cambio de que puedan, digamos, infringir legalmente sus patentes, o incluso puede no hacer nada. Eso ya es decisión del propio propietario. Y como hemos dicho anteriormente, pues tiene un plazo de hasta 20 años desde la fecha de la solicitud de la misma, siempre y cuando se paguen las correspondientes anualidades. Y muy importante, la patente no concede el derecho a utilizar una invención. Si alguien realiza una invención y quiere usarla, puede usarla siempre y cuando no infrinja patente de tercero, pero no es necesario patentar para utilizarla. Otra cosa es que lo recomendable es tener una política correcta de EPI que te defienda frente a los competidores, porque si no realizas ninguna acción, el tercero te puede copiar legalmente, sin que tú puedas hacer ningún tipo de acción contra él. ¿En qué se basa el principio de las patentes? Pues porque, claro, al final también además es un tema que es muy discutido y sobre todo en industrias farmacéuticas, donde se discute más este tema. Al final la patente es un acuerdo social entre la sociedad y el solicitante por el cual la sociedad le da una exclusividad al solicitante a cambio de que el solicitante haga una divulgación técnica. Lo que se considera es que los países avanzan mucho más tecnológicamente cuando la gente divulga sus invenciones. Y este es el principio que rige el de las patentes. Hay que animar a los inventores, a los creadores, a que den a conocer sus innovaciones. Y a cambio se le da este derecho de exclusividad. Y de esta manera hay otras personas que ven esas invenciones y se va construyendo sobre esas invenciones y las sociedades evolucionan mucho más deprisa. Ese es el concepto, el principio que rige el sistema de patentes. Además, es muy importante tener en cuenta que las patentes son territoriales, es decir, si alguien tiene una patente, por ejemplo, en España, pues no puede impedir que alguien en Francia comercialice un producto que está dentro de su ámbito de protección. Por eso es muy importante que se utilice bien qué estrategia quiere cada uno seguir a la hora de patentar. Principalmente en España, que hay que hacer las solicitudes de patentes por normativa, por ley española, hay que hacerlas en el propio país donde se producen, hay tres grandes vías para hacer las solicitudes en función de dónde quieres llegar. Si tu comercio es muy local, lo normal es que hagas una solicitud española dentro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si tu comercio está sobre todo en Europa, pues lo normal es que hagas una solicitud europea a través de la Oficina Española de Patentes para tratar luego de validar esa patente en los países de Europa que te concedan, que te interesen. Mientras que si por lo que sea al final tus negocios tienen interés en otros países del mundo, como pueden ser China, Estados Unidos, Japón, Corea, África, Latinoamérica, lo que sea, lo normal es iniciar un proceso que se llama PCT, por el cual a partir de ahí puedes llegar a todos los países que han firmado este acuerdo PCT, que son más de 150 países en el mundo, de forma sencilla, ¿vale? Además, una cosa muy importante, y es que aquí el que no corre vuela. ¿Quién se queda la patente? ¿El primero que ha inventado o el primero que la registra? Pues es el primero que la registra. Si alguien inventa algo, se lo deja así en su garaje y no lo comunica o no lo lleva a ninguna oficina de patentes y no lo protege, y luego llega otro y lo hace, el sistema reconoce que aquí el sistema, como veis, first to file, el primero que registra la solicitud es el que tiene el derecho a la patente. Y eso es muy importante que quede claro. Y finalmente,
un tema que quería mencionar es que, como he dicho, se conceden patentes en casi todos los países del mundo, pero hay un concepto que a veces se habla de las patentes mundiales. Las patentes mundiales no existen. Hay un proceso de solicitud de patente mundial que te permite llegar a muchos países en el mundo, pero las patentes mundiales no se conceden. Jamás se conceden. Esa fase de examen que os he dicho antes, que hay que cumplir una serie de requisitos que veremos a continuación, no se realizan para las patentes mundiales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuántas patentes hacen en el mundo? Muchas, Gustavo, muchas. Pues aquí tenemos un gráfico donde se muestra el número de solicitudes de patente en el mundo entero. Como veis, en el año 2020 el número de solicitudes de patente realmente fue de 3,5 millones aproximadamente, ¿vale? De solicitudes de patente a lo largo de todo el mundo. Este número no es real. Vamos a ver, en realidad son muchas más. ¿Por qué? Porque tú solicitas una patente, imaginaos, en la oficina española y tienes un año de prioridad para solicitar esa patente en los países que, como ha dicho Gustavo, te puede interesar. Con lo cual, de una misma invención la puedes tener solicitada, imaginaos, en la oficina española de patentes, pero luego te puedes ir a un procedimiento europeo. Con lo cual se estima que este número es mucho mayor. Pero bueno, porque os hagáis una idea, familias de patentes, que significan invenciones, de manera muy sencilla, hay unos 3,5 millones de patentes en el año 2020, por lo menos. Si queréis saber qué países son los que más patentes solicitan, pues aquí lo tenemos. En primer lugar tenemos a China, después está Estados Unidos, luego tenemos Japón, Corea del Norte y por último las patentes que se solicitan en la Oficina Europea de Patentes. Corea del Sur. ¿Qué he dicho? Perdón. Corea del Norte. Uy, no, no, Corea del Sur. Corea del Sur. Bueno, como veis, esta es la evolución de los últimos 40 años y en el año 2020 China hizo la friolera de 1,5 millones de patentes. Aquí podemos decir que hay un poco de truco. Digamos que el gobierno chino llevaba muchos años dando subvenciones a las compañías y a los centros para que solicitaran patentes. Entonces les daba una serie de dinero que estos centros los utilizaban para solicitar patentes. ¿Qué sucedía con estas patentes? Que realmente la calidad era ínfima, no cumplían los requisitos para luego poder ser concedidas. Con lo cual ahora el gobierno chino está poniendo mucho ojo en todo esto, digamos, en todos los atrapasubvenciones para retirarlas directamente. ¿Qué se estima? Pues se estima una retirada de cientos de miles de solicitudes de patentes chinas, con lo cual se espera que con la evolución de los años esta diferencia que hay entre China y en este caso Estados Unidos o el resto de solicitantes vaya disminuyendo con el tiempo. ¿Qué pasa en España? Pues en España el número total de solicitudes de patente, tanto españolas como europeas, como las que ha comentado Gustavo vía internacional, es de unas 8.000, ¿vale? Más o menos. Patentes europeas, que es lo que hace nuestra compañía, hacen aproximadamente unas 1.800 al año. Y podemos decir, y enorgullecernos de ello, que nuestra compañía es la primera empresa del sector industrial en el ranking. Siempre aparece en el ranking como primera solicitante de patentes europeas en España. Aparece en los rankings desde el año 2005, ¿verdad? Si no me equivoco. Y en el año 2020, como veis, pues nos mantuvimos como primera empresa industrial en número de solicitudes de patentes europeas. Muy bien. ¿Y cuál es la primera patente de Balay? Pues Balay solicita su primera patente en el año 1952. Para entonces era Industrias Radioeléctricas Balay. Balay se funda en el año 47 y la empresa empieza a desarrollar, empieza a comercializar elementos eléctricos y electrónicos de la época. Durante unos pocos años. No es hasta el 54 que empezamos a hacer las primeras lavadoras. Sí que se habían hecho desde el 51 52 unos hornillos eléctricos. Pero en principio la primera patente trata de un regulador de tensión eléctrica. Era una cosa bastante complicada para la época y para nuestra empresa. Esta es nuestra primera patente. Desde entonces, podemos decir que en Balay han participado cientos y cientos de inventores en algunos miles de patentes hechas desde aquí, desde Balay en España. Y cuáles son las últimas y cuáles son las que están ahora mismo en nuestros productos en el mercado. Hablando ya de productos que estamos desarrollando íntegramente aquí en España, íntegramente aquí en Zaragoza, sería la encimera de inducción, que lo habréis oído hablar. Otros productos que hacemos aquí en Zaragoza también son el horno de cocción o también las lavadoras. Y de eso os vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos y qué patentes hemos solicitado en estos productos. En relación a la encimera de inducción,
Es un aparato que se ha desarrollado íntegramente, como he dicho, aquí en Zaragoza durante más de 30 años y se ha hecho en colaboración con la Universidad de Zaragoza. En este campo tenemos una cartera de unas 500 familias de patentes en vigor, que tienen alguno de sus miembros en vigor. Y algunas de las características o prestaciones técnicas que están protegidas sería la función sprint, que es el booster. Esa es una del paellero, que es una función que se patentó aquí en España. Y también protegemos las zonas flexibles y las formas de uso de las zonas flexibles de la encimera de cocción. Y uno de los últimos aparatos de inducción que se está comercializando son las inducciones con campana extractora integrada, y de ello hemos hecho hasta unas 10 familias de patentes para proteger este invento. No somos los inventores de la inducción, porque la inducción se inventó en los años 70, pero sí somos la primera empresa que la comercializa con mucho éxito en el mundo. Y entre otros productos que mencionábamos, en el horno, por ejemplo, que tenemos... En el horno, también fabricado en Montañana, es una fábrica de cocción. Tenemos también un montón de innovaciones. Aquí veis, por ejemplo, el horno de vapor, donde podéis ver ese cilindro, que es ahí donde se almacena el agua. ¿Qué se consigue con eso? Que el alimento se quede jugoso por dentro y también crujiente por fuera, ¿vale? Tenemos otra serie de funcionalidades, como pueden ser las bandejas dúo, que también las veis aquí por ejemplo, en la imagen. Son bandejas de la misma anchura, pero menos profundidad, que te permite pues, combinar alimentos, raciones más pequeñas. Bueno, siempre son muy útiles para el usuario. Tenemos además aquí el panel deslizable, los mandos deslizables para que el usuario lo pueda utilizar, y tienen una mejora limpieza. ¿Qué más tenemos aquí también? Pues hornos con guías telescópicas o, por ejemplo, la sonda para encontrar el punto perfecto de cocción de los alimentos. En cuanto a patentes, pues dentro de la compañía tenemos más de 1000 familias de patentes vivas actualmente de hornos. Y ya para terminar. Y finalmente pues tenemos el otro producto que se fabrica en Zaragoza, que son las lavadoras, que se hacen en la fábrica de Cartuja en este caso, que es una fábrica que en sus orígenes se inició cuando de repente en Montañana ya no cabían todas las líneas que había que hacer, pues se decidió que había que hacer una fábrica nueva y se hizo en Cartuja, la fábrica de la Cartuja por allá pues a unos 35 años ahora mismo, y allí se hacen las lavadoras. ¿Cuáles son algunas de las prestaciones que hemos ido protegiendo a lo largo de los años, que a lo mejor sonará dentro de las lavadoras? Pues bueno, lo primero, lo que llamamos la pausa más carga. No sé si conocéis el sistema, pues lo que sucede es que si alguien de repente se olvida algo de ropa dentro de meter en el programa de lavado, pues el usuario puede pulsar la tecla pausa, la lavadora hace las verificaciones correspondientes para saber en qué momento es seguro dejar al usuario que abra la puerta, entonces puede abrir la puerta, meter la prenda que quiera, darle otra vez al botón de pausa y la lavadora sigue el programa de forma normal. También, por ejemplo, se ha trabajado mucho en motores. Veis en la prestación motor está silencio. Estos son unos motores que se hicieron con motores que se llaman BLDC, que se metieron hace ya unos 10 años, que han ayudado sobre todo en dos aspectos. Han reducido el ruido del ciclo de lavado, de ahí lo del silencio, y luego alargan la vida de los motores. ¿Qué más se ha trabajado? Porque el ruido siempre ha sido también un tema muy relevante en tema de lavadoras. Pues se han trabajado en las estampaciones de los laterales de los bastidores de las lavadoras para con eso conseguir que se redujese el ruido en la fase de centrifugado, que es la fase más crítica, en la fase que más ruido hace. También se ha trabajado mucho en el diseño del tambor, lo que se llama el Variosoft, que consiste en que tiene una serie de burbujitas en sentido creciente o decreciente en función de si el tambor gira en sentido horario o sentido antihorario, de tal manera que por un lado hace un tratamiento suave de la ropa, pero es agresivo con las manchas, y de estas maneras se consiguen mejores resultados de lavado. Y finalmente, además de los sistemas de control de desequilibrio, lo que ha sido la prestación estrella de los últimos 2 años, diría yo, que es el dosificador inteligente para suavizante y detergente, de tal manera que el usuario, una vez al mes, solamente hay que decirlo, solamente funciona con detergente líquido, es cierto, pero puede llegar, comprar el detergente líquido, lo echa en la lavadora y aproximadamente durante mes o mes y medio se puede olvidar que la lavadora sola, al inicio del programa, hace una serie de cálculos sobre qué carga de colada tiene, qué tipo de colada tiene, en función del agua que entra, las presiones que detecta dentro, y en función de eso dosifica el detergente adecuado, y hace lo mismo para el suavizante. Bueno, pues aquí me gustaría mencionar que dentro de las lavadoras tenemos muchas patentes, y un inventor de muchas de estas patentes y de los más prolíficos que hemos tenido en Balay en los últimos años está aquí con nosotros, Ismael Gracia, que gracias a él nos ha dado mucho trabajo durante muchos años
y se ha jubilado ya y nos ha dejado un poco... Y nos ha dejado tranquilos. Digo, No, También, pero también. es un placer. nos ha dejado un poco huérfanos. Un poco huérfanos, sí. Ha sido siempre un placer trabajar con él, hemos trabajado muy a gusto y nos ha dado gran cantidad de trabajo, lo cual en este caso es positivo. O sea, bueno, para que veáis simplemente mencionar pues, que patentes ahora mismo relacionadas con lavadoras tenemos más de 1.200 patentes en activo y solamente del dosificador de detergente tenemos más de 70 familias de patentes. Con lo cual lo que veis es que no solo hacemos una protección, sino se protegen muchas prestaciones o muchas características concretas. Bueno, y aquí estamos hablando de patentar y a lo mejor os preguntáis, ¿pero se puede patentar todo? ¿Qué es lo que se puede patentar? Bueno, pues lo primero que hay que dejar claro es que las patentes, como hemos dicho al inicio, se tratan de proteger invenciones que resuelven problemas técnicos. ¿Qué es lo que se puede patentar? Pues se puede patentar desde sustancias químicas o medicamentos, se puede patentar también procesos o usos y se pueden patentar también pues, productos, sistemas o dispositivos, o sea, lo que son productos. ¿Y cuáles son los requisitos para patentar? Porque claro, patentar ni es gratis ni se puede hacer siempre. Pues bueno, hay 3 principales requisitos. Hay más, pero los 3 básicos para que una patente se conceda o no. Lo primero es que se tiene que demostrar que es nueva, lo que se llama novedad mundial, no nueva en el país en la que se solicita, sino novedad mundial. ¿Y qué es lo que tiene que ser? ¿Cómo se chequea si es nueva? Pues las oficinas receptoras de patentes hacen una búsqueda de lo que se llama el estado de la técnica, verifican todos los documentos de patentes o todo lo que se ha divulgado en el mundo y si no encuentran nada que haya anticipado a esa invención, pues se considera que es nueva. O sea, es un requisito muy fuerte porque se pide novedad mundial. El segundo requisito que se pide es que una invención sea inventiva, que quiere decir que no sea obvia para una persona hipotética que se llama que es lo que es un experto en la materia. No vale que sea sumar A más B, da A más B, no. Tiene que haber algún tipo de efecto especial que justifique que esa patente tiene de verdad actividad inventiva. Y el último, y este no es menos importante, aunque muchas veces se da por supuesto, es que tenga aplicabilidad industrial. Ya veréis que hay casos en los que, bueno. Finalmente, pues hay hechos que están excluidos de patentabilidad. Por ejemplo, veis que no se conceden patentes para los descubrimientos. Si una persona descubre un nuevo mineral, no puede patentar ese nuevo mineral como tal. Lo que sí puede hacer es patentar un uso que produzca una ventaja técnica de ese mineral en un campo de la técnica, pero no puede patentar el descubrimiento, entre comillas. No se puede patentar reglas de juego. Pues el parchís es el parchís, pero no puedes patentar las reglas del parchís. No puedes patentar tampoco, hay otras exclusiones, como métodos de negocio. O, mucho más importante, y es importante que estén excluidos, los tratamientos diagnósticos o quirúrgicos en personas o seres humanos. Porque si diéramos esa posibilidad, médicos o veterinarios no podrían ejercer con libertad su profesión. Entonces el sistema de patentes también cuida que en los temas que son importantes como son la salud, pues un médico o un veterinario pueda ejercer libremente su profesión. Y una vez que Gustavo nos ha contado cuáles son los criterios de patentabilidad, os vamos a proponer 3 ejemplos, para terminar ya con nuestra charla, 3 ejemplos de invenciones para que nos digáis o penséis a ver vosotros si son o no patentables. Y el primero de ellos es la rueda. ¿Se puede patentar la rueda? Pues no, porque no es nueva, ¿no? Pero sí se puede patentar particularidades de una rueda. Por ejemplo, esto es una rueda de avión. Es una rueda de avión que en el momento del aterrizaje se despliega el tren de aterrizaje y para acelerarse antes de tocar suelo lleva unos bolsillos aquí que sobresalen y lo que hacen es coger el aire que le viene de frente y entonces empieza a rodar y empieza a coger velocidad para que cuando toque suelo lleve al menos una velocidad y tenga un menor desgaste. Pues esto, mira, es una rueda y es patentable. Pues sí, esto fue objeto de una patente en el año 2000. Se solicitó la patente en el año 2000 y la oficina de patentes, como ha dicho Gustavo, tiene el procedimiento de examinarla. Pues la examinó y encontró un documento del año 1929 que describía exactamente la misma invención. Esta empresa se había gastado bastante dinero en hacer la solicitud, en presentarla, y podía haberse ahorrado toda la investigación, podía haberse ahorrado el dinero invertido en la solicitud de la patente simplemente con haber hecho una búsqueda de anterioridades. Y es algo que está a la mano de cualquiera, porque
muchas bases de datos en Internet gratuitas, acceso a todo el mundo, que pueden hacer búsquedas de invenciones anteriores, que son libres, porque hemos mencionado que una patente dura 20 años, por tanto, todas las invenciones de hace más de 20 años son de libre uso. Se pueden copiar literalmente. Y esta empresa pues, no lo hizo y gastó un dinero que le hubiera servido para otras cosas. Otro ejemplo que nos puede contar Gustavo. Otro ejemplo muy curioso, aquí vais a ver al señor este. Esta foto es una foto muy curiosa, ya veis al señor. Este señor pues, es un señor estadounidense, porque estas cosas suelen pasar en Estados Unidos. Pues este tenía un problema. A este señor le gustaba irse de caza y cuando estaba en medio del monte, pues si tenía que hacer según qué necesidades, pues aquello ni es cómodo, ni es ergonómico, ni nada, ¿no? Y entonces este hombre se le ocurrió decir, pues voy a crear mi Vampa Dampa. Ahí lo veis, que lo publicita y tal, y dice, ¿qué es esto? Pues no deja de ser la tapa de una taza de váter que la conecta a la parte trasera de su camioneta, de su coche, y así puede realizar sus necesidades de forma más o menos tranquila. Entonces aquí pido vuestra colaboración, si alguien le ve. ¿Qué queréis? ¿Creéis que esto es patentable o no? El que crea que sí, que levante la mano, luego preguntaré a los del no. ¿Alguien cree que esto es patentable? ¿Alguien cree que no lo es? ¿Alguien quiere participar? No, hombre, que no pasa nada, que os podéis equivocar. Venga, voy a repetir otra vez. Os voy a dar otra vez las opciones de ¿alguien cree que sí es patentable? Venga, María. Venga, hay un señor. ¿Quién dice que no? Que levante la mano. Bueno, estos claramente pensáis que no. Bueno, pues aquí lo veis. Este señor hizo la solicitud de patente en Estados Unidos y esta patente, que se solicitó en 1998, fue concedida y ha estado en vigor durante 20 años porque no había habido ningún tipo de documento que divulgase el hecho de coger la tapa de un retrete y conectarla a una camioneta. No sabemos el éxito que tuvo o no, porque si veis además en el cartel ahí tenéis un número de teléfono y por 60 pavos podéis comprarlo. O sea, realmente el hombre lo comercializó, no sabemos si con mucho éxito o no, pero por $60 podéis comprar este producto. Bueno, pues ya veis que las patentes sirven para, mientras las cosas sean nuevas e inventivas y tengan aplicabilidad industrial, realmente nadie califica que es una buena o mala idea. El sistema de patentes nunca va a hablar de que es o no una buena o mala idea. ¿Algún otro ejemplo, Andrea? Sí, yo tengo el último ejemplo. Aquí lo que se va a intentar proteger es un procedimiento de peinado, ¿verdad? Igual le interesa a alguno de los presentes. ¿En qué consiste? ¿De los presentes o ponentes? Eres presente igualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pretende? Bueno, está bastante claro. Con el pelo que tienes en la parte inferior, digamos que estirarlo para que te cubra las partes de calvicie. ¿Qué pensáis? ¿Este procedimiento se puede patentar, sí o no? Sí. Sí. Alguno tenemos lo aquí necesita. que no. Pues vamos a ver. Aquí una persona en Estados Unidos, en el 1977, solicitó esta patente. Es lo que os he dicho, buscaba simplemente con una serie de dibujos, tú estiras el pelo y digamos que lo pones hacia arriba para cubrir las zonas donde tienes. ¿Qué sucedió? Pues que no se la concedieron. ¿Por qué? Pues porque no tiene aplicabilidad industrial, eso para empezar. Y luego porque intentaba reivindicar un procedimiento de fijación, un sistema de fijación, perdón, que no era nuevo y por lo tanto no se podía conceder la patente. Y con esto esperamos que os haya gustado mucho la ponencia. Si tenéis dudas, muchísimas gracias por venir, sobre todo, y si tenéis cualquier duda, aquí estamos para resolverlas. Bueno, nos habéis hablado del sistema de protección de patentes, pero me gustaría saber cuánto cuesta solicitar una patente. ¿Cuánto todo cuesta el procedimiento, solicitar una patente? todo el registro. Sí. Pues bueno, no es barato. No es barato y no está lamentablemente al alcance de todo el mundo. Sí, solicitar una patente no es caro porque en principio se tiene que pagar una tasa de solicitud de unos 80 euros, 90 euros en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero para solicitarla necesitas que alguien, un experto en propiedad industrial, te la redacte, para que la redacte bien y tenga un valor esa patente. Y eso cuesta un dinero porque es un trabajo bastante específico. Entonces, una sola redacción te puede costar 1.000, 2.000 euros. Y eso solo es la solicitud, ya con eso tendrías una solicitud, pero luego durante la vida de la patente tienes que decidir si vas a otros países. Entonces, si decides ir a patente europea o a solicitud de patente internacional, pues ahí ya empieza a incrementarse un poquito más y son unos 2.000, 3.000 euros más. Y si ya empiezas a validarla en países, pues tienes que traducirla a varios idiomas y entonces tienes que ir pagando además tasas de mantenimiento, anualidades durante la vida de la patente. Y eso puede llevar
a bastantes miles de euros. Una patente en Europa que la valides en 5 países te puede llegar a costar durante su vida entera unos 12.000, se estima que unos 12.000 euros. Entonces es un dinero. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntar si sabéis si os están copiando o están intentando copiar una patente. ¿Eso se puede averiguar? ¿Podéis informaros de algo? Pues a ver, mencionas un tema, la infracción es un tema muy importante y muy interesante en este mundo. Lo que pasa es que, claro, teníamos un tiempo limitado y no podemos afrontar todos los temas que queríamos. Realmente, si no lo hace el propietario de la patente, nadie lo hace. O sea, ¿cuál es el principal interesado en saber que no infringen su patente? Pues realmente es el propietario. Y no hay, por ejemplo, antes he comentado que las fases de examen la hace una oficina de patentes, puede ser la oficina española, europea, la estadounidense, etcétera, etcétera. La infracción solamente la tiene que hacer el propio solicitante. Y nosotros dentro de la compañía, por ejemplo, tenemos gente que se encarga en diversos departamentos de desarrollo en regularmente, periódicamente, ir chequeando en productos de la competencia si pueden estar teniendo o incorporando soluciones que nosotros tenemos protegidas para tratar de evitar que no nos copien. Es un tema que al final hay que ligar tanto la solicitud de patente con la infracción, porque si realmente haces una solicitud, estás divulgando tu invención, pero no estás haciendo ningún tipo de análisis de infracción de la competencia, pues lo que le estás haciendo es servir en bandeja a la competencia que te copie de forma vil y barata y sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, al final, el propio propietario de la patente es el que se tiene que encargar de hacer una vigilancia tecnológica de que los competidores no le estén copiando. Y si os preguntáis si nos han copiado, pues sí, claro, ha habido casos de que hemos detectado copias de competidores. Pero normalmente lo que se hace en este mundo de las patentes normalmente es llegar a acuerdos extrajudiciales. Habréis oído hablar del caso de Samsung y Apple hace no muchos años, que llegó a los tribunales y se dejaron miles y miles de dólares y simplemente en los tribunales. Y al final fue condenada Samsung a pagar 1.000 millones de dólares, pero en una segunda instancia lo pararon, dijeron ya hemos llegado hasta aquí, no vamos a seguir más adelante porque se están gastando demasiado dinero en eso, y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Lo normal es que esto todo sean acuerdos extrajudiciales. Y en nuestra empresa, aunque tenemos casos, normalmente los tratamos de forma directa con el competidor, en el caso de que estemos infringiendo o nos estén infringiendo una de nuestras patentes. Sí, si me permites añadir, Fernando, un caso, yo siempre en las formaciones en las que hemos estado, porque tenemos que obviamente formarnos, un sector que debe ser especialmente crítico en temas de infracciones, que es muy curioso porque debe ser que han visto que todos vamos envejeciendo y la verdad es que al final es triste, son los pañales. El sector de los pañales van a degüello. Es un mercado que cada vez lo ven con más potencial, entiendo, tanto por los que nacen como por los que nos vamos haciendo mayores, y al final es uno de los sectores en los que más disputas hay. Sí. Curioso. Es que no hace mucho unos amigos me hicieron esta misma pregunta de si se puede... ¿Cómo te enteras de que alguien te está copiando? Y yo les puse el siguiente ejemplo. Cuando tú te casas, estás firmando un contrato, pero ¿cómo sabes tú que tu pareja no te es infiel? ¿Vale? Entonces, el hecho de firmar el contrato no significa necesariamente que te vaya a ser fiel. ¿Cómo te enteras? Pues con astucia. O no te enteras. O no te enteras. Sí, suele pasar. También nos pasa a veces en las infracciones. Supongo que alguna no nos enteramos. Seguro que ha habido alguna que no nos hemos enterado. Y la pregunta es, yo tengo una idea para puertas de lavadoras. ¿Qué tengo que hacer para protegerme de Balai? O con Balai. Para protegerte de Balai. Pero, bueno, realmente lo primero... No, a ver... No lo voy a patentar porque yo como particular hice ya una patente hace 20 años y descubrí que como particular eso es un... Yo te voy a dar mis consejos, aunque obviamente obviamente entenderás que yo soy de la otra parte. Yo soy de Balai. No, la primera recomendación que solemos hacer a los inventores cuando creen que tienen una invención, lo primero es que hagan una pequeña búsqueda del estado de la técnica. Y ahí, por ejemplo, hay gente que la mayor parte de los particulares no conocen. La Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, tiene unos servicios de búsqueda a precios muy competitivos. Si tú le das una descripción relativamente buena de lo que tú consideras tu invención, por no más de 200, 300 euros,
Si ya te vas a un estudio más completo, puede ser que se te vaya hasta 500 €, pero no me parece descabellado. Te ofrecen un informe de búsqueda muy interesante en el cual te analizan si tu patente es nueva tu idea es nueva o inventiva. Lo cual, yo cuando alguien tuviera esa idea, lo primero que le haría sería recomendarle decir, verifica que sea nueva e inventiva. A continuación, pues depende de cómo quieras hacerlo, porque el propietario de su idea es el que tiene que decidir qué hace con él. Claro, si alguien, por ejemplo, que no se dedica a comercializar con lavadoras, quiere explotar su invención, lo mejor es que en el caso que sea nueva e inventiva, yo honestamente te digo, lo mejor es que la ofertes. La ofrezcas y llegues a un acuerdo con alguien para que alguien te la compre y saques un dinero. A no ser que estés pensando en ponerte una fábrica de lavadoras, cosa que suele ser bastante improbable. Entonces, lo mejor es ofertarla y llegar a acuerdos. Yo te puedo decir que nosotros en Balai tenemos procedimientos por los cuales inventores externos nos ofrecen sus invenciones, nosotros las valoramos y hemos hecho ofertas económicas por alguna de ellas, por algunas otras no. Las que valoramos, nos interesa, hacemos. Y esas serían mis recomendaciones. A partir de ahí puedes entrar en lanzarte a solicitar patentes y, como hemos dicho, ir a muchos países, solo en España, etcétera, etcétera. Pero realmente yo reconozco que si entrar en sectores más o menos complejos, y este no es especialmente complejo, un particular es complejo. Luego, además, aunque tú quieras hacer una búsqueda a nivel particular de la patente en las bases de datos que han comentado antes Fernando, que son libres, las patentes están redactadas de una manera peculiar, enrevesada, se podría llegar a decir. Con lo cual, a la hora de que tú, a nivel particular, si no estás metido en el mundo, seas capaz de comprender la invención y lo que quiere proteger, yo lo veo personalmente complejo. De ahí el consejo que te ha dado Gustavo de solicitar a la oficina española el informe. Ese dinero yo creo que te compensa. Muy bien. Pues otra vez muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.